7:24 de la mañana, amigos, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra ya en nuestros estudios el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, Ricardo Valdés, pues para comentar la coyuntura adentro y afuera. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, en principio, la situación de Alejandro Toledo, en términos de si se emitió la orden, si esta fue lo suficientemente pertinente. ¿Qué podemos concluir al respecto? Yo creo que a lo que fue el papel del Ejecutivo. Se actuó con toda la seriedad del caso, con base en las disposiciones del juez Carguancho. O sea, su dictamen fue preciso y la orden de detención nacional e internacional llegó a las oficinas de la policía aquí en el Perú y se efectuó de inmediato las coordinaciones con Interpol. La Interpol Francia creo que además evaluó el caso de una manera muy rápida, usualmente se toma hasta 48 horas o un poco más para definir si es que hay... Sí, hubo una alerta incluso del ministerio diciendo, oigan, se están tomando una mucho intervención de tipo político, que ellos son los que más o menos verifican, son el filtro. En ese Ahora, tipo de aquí cosas, hubo un primer problema que probablemente no compete directamente al gobierno peruano, porque recuerdo que nosotros comentamos el tuit del Ministerio del Interior diciendo, ojo que le hemos avisado a Francia y se están tomando mucho tiempo. Efectivamente, Toledo llega a salir de la Unión Europea, ¿no? Cuando ahí sí la Interpol debió operar, porque claro, lo que sabemos es que Israel afortunadamente ha tenido esta reacción, pero no teníamos un tratado de extradición con ellos, podía haber pasado cualquier cosa, pero el gobierno israelita, pero ha llegado a un punto en el cual tiene una residencia legal Toledo. O sea, efectivamente sí hubo una demora por parte de la Interpol, o no quisieron entrar en problemas, cree usted, de Interpol. Bueno, hubo un tiempo, el tiempo usualmente, repito, son 48 horas lo que se toma Interpol, de una manera rápida y expeditiva. Lo pudieron detener. Ellos lo hicieron mucho antes, ¿no? Mucho antes. Yo creo que ahí, obviamente, el presidente tenía pues un plan de salida, ¿no? Una estrategia, digamos, para ello, ¿no? Fuga, podríamos decir. Una estrategia para ello y la siguió, pues, obviamente, a pie de la letra. Jugó con esas horas, ¿no? Claro. Para poder salir del continente Basta solamente europeo. unos cuantos minutos nada más para mientras está el proceso en trámite. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos. O sea, lo que tiene que quedar claro es que siempre hay procedimientos que cumplir. No es simplemente lo que uno puede pensar, ¿no? Se dicta la detención de una persona nacional o internacional y dice, si lo veo en tal parte, lo agarro y lo capturo. No es así. Usted tiene experiencia en migraciones, también recuerdo. Ahora, la situación en Estados Unidos, ¿cuáles son las salidas posibles? Ahí entiendo yo, entonces, ¿Interpol no opera? No, lo que hace Interpol la alerta de Interpol no opera en Estados Unidos. Es una solicitud de detención. Ahora, Estados Unidos tiene un régimen particular con Interpol. Como en casi todo. ¿No? Tiene un régimen particular con la Interpol. Hay pocos países, digamos, que tienen un procedimiento especial para ello, que no siguen necesariamente, como puede ser en el caso de la Unión Europea o en el caso de América Latina, que es mucho más activa con Interpol. No, para ellos la alerta roja ya es una señal definitiva de poder apresar preventivamente a la persona que está... El presidente Kuczynski ha tenido una conversación personal directa con su homólogo estadounidense Donald Trump. ¿Cómo debería proceder Trump? Me imagino que no le interesa tampoco mucho hacerse de una papa caliente con estas características, a pesar de que el señor Toledo tenga residencia legal en Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento ahí en este caso? Por eso una deportación sería la forma más rápida. Es la forma más rápida, sin lugar a dudas, pero también hay un procedimiento que seguir y aquí sale, esto sale un poco del ámbito del Ministerio del Interior. El nombre del Ministerio del Interior creo que está bien claro, o sea, es en el interior, ¿no? Entonces esto pasa al campo de Relaciones Exteriores. Entonces hay obviamente una comunicación que hacer al consulado peruano, el consulado a su vez tiene que tramitarlo ante el departamento ante la Secretaría de Estado, la Secretaría de Estado ante el Departamento de Justicia, todo esto en Estados Unidos, ellos ante el juez, y esto se puede hacer, hay vías rápidas, vías más lentas, me imagino que la... O sea, ahí ya entra una orden judicial de Estados Unidos que tenga que Claro, que tenga que limitar los derechos de un residente en el país. Entonces ellos también tienen que valorar lo que está, etcétera. Hay un proceso, ¿no? Sin duda, bueno, Toledo debe tener también una estrategia ahí para responder en términos de lo que él considere pues una persecución política. Bueno, ya lo puso por escrito, ya lo ha comunicado, ¿no? Él ya ha puesto un poco su punto de vista sobre el tapete. Pero eso es algo que se tiene que discutir en el Poder Judicial. O sea, este proceso en donde se dice, señor Toledo, por favor, póngase a derecho, venga aquí, hay una detención preliminar,
Ahora, Porque tiene usted el derecho de aquí descargar. hay un punto interesante, Ricardo, en el sentido que me imagino va a ser una argumentación, debería ser una argumentación. Este caso, si bien se origina en Brasil, tiene una suerte de punto de inflexión en Estados Unidos. Hay quienes dicen que con la reserva y con el sigilo con el que estaba manejando la justicia brasileña, el caso no hubiera tomado el rumbo que ha tomado si el Departamento de Justicia en los últimos días del año pasado no revelaba este acuerdo que él tenía con Odebrecht. Uno de los dos casos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca para el Perú es precisamente el que conocemos y hemos confirmado ahora, que tiene que ver con Toledo y la Interoceánica. Entonces me imagino yo que una argumentación ante el Departamento de Justicia es, señores, esto en parte se está dando gracias a ustedes, Sin gracias duda. a este documento que ustedes hicieron público, y claro, pues la Algo responsabilidad parecido tocaría ocurrió con lo de la por FIFA, ahí. como recordarás. Exacto. Fue ¿no? muy parecido, ¿no? Entonces sí, ahí yo Si creo hay coherencia, debería me ser parece rápida, que el ¿no? La desenlace reacción. debe ser, sí, el que se supone que debe ocurrir, ¿no? Es decir, debe haber una colaboración por parte de Estados Unidos y me imagino que facilitar la entrega de Volvamos un poco al frente interior, como decía usted. Yo le comentaba, nosotros venimos, por supuesto, antes que amanezca aquí al canal, en el caso de Jennifer más temprano todavía que yo, pero bueno, tiene esos buenos hábitos. Pero a la hora de venir, y lo recordaba una conversación con el ministro del Interior hace algunos días, el tema del patrullaje, y era uno de los puntos de una encuesta reciente del INEI, me parece, que vamos a comentar un poco más, donde puede haber ciertos números que mejoran, pero donde la gente no veía un punto así de avance fuertes en el del patrullaje, en el de ver patrulleros en la calle. El ministro del Interior ha criticado mucho este punto antes, y tiene que ver con, lamentablemente, una, vamos a decirla, perniciosa tradición dentro de la policía, que tiene que ver con el tema del combustible, la asignación del combustible, ¿no? Y bueno, esa plata se va perdiendo y no se usa donde se debe, gasolina para que los patrulleros circulen. Hoy, a esta madrugada, yo veía en una ruta en la cual por lo general no veo ningún patrullero, o uno máximo a la altura de lo que es la comunidad andina, ¿no? He visto 4 patrulleros circulando por toda esta zona. Se ha tomado una decisión puntual. ¿Hay avances que podamos reportar en términos de patrullaje ya? Hemos tenido una reunión, bueno, varias en realidad, con el alto mando policial, y entre ellas lo que hemos hecho ha sido justamente compartir los resultados del INEI con el alto mando policial. Eso lo ha hecho el ministro, les hizo una exposición y les dijo, bueno, aquí hay puntos que están muy bien, que van mejorando, puntos que se mantienen más o menos igual, y hay otros en los que estamos mal. Entonces, él hizo mención en esta exposición que le da el alto mando policial sobre los temas en los que andábamos mal. Hay, digamos, 2 importantes, ¿no? Uno, que es el uso de armas de fuego, para lo cual se ha planteado la estrategia de los operativos para hacer efectiva la norma que implica una sanción para quienes porten armas de manera ilegal. En las noches, en la calle, digamos, ¿no? En cualquier parte se van a hacer operativos. Justamente, si hay una persona portando armas ilegales, entonces tiene una sanción. Esa es una, porque se está incrementando los delitos violentos con el uso de armas de fuego. Y la otra noticia era que el patrullaje, de acuerdo a la percepción, en los últimos meses no había mejorado. Entonces, y esto tenía nos llamaba mucho la atención, porque teníamos patrulleros nuevos, incremento policial, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se conversó y lo que quedó director general de la policía era en crear una estrategia distinta, nos la va a informar el día de hoy en la mañana, sobre lo que se ha dispuesto para mejorar los temas de patrullaje. Ese es un componente real y un componente psicológico, es decir, la ciudadanía sin duda se va a sentir más segura cuando vea a los patrulleros circular, ¿no? Sobre todo en determinadas áreas de la ciudad. Entonces, eso es lo que queremos, una mayor presencia policial en las calles. Pero todo esto viene en el marco de un conjunto de cosas que hay que hacer. No es dice simplemente patrulle, sino esto nos lleva al tema de la distribución del personal, nos lleva al tema de cómo están compuestas las comisarías, donde también están los patrulleros que deben patrullar, nos lleva al tema de las motos, nos lleva al tema no de la corrupción a gran escala, sino de la corrupción a pequeña escala, que es el tema del uso del combustible. Ya hemos visto, ¿no? Además, lo de la integridad no se negocia. Exacto, ¿no? Ya tenemos los primeros sentenciados incluso. Sí. ¿No? Entonces, todo es un conjunto. O sea, uno no puede ver el tema de la seguridad ciudadana como un tema específicamente policial. Por eso que hay esta campaña de la integridad no se negocia. El tema de la lucha anticorrupción abarca a todos. Y el tema de la inseguridad, lo mismo. Pero aquello que tiene que hacer con el sector interior
estamos nosotros haciendo grandes esfuerzos para que las cosas cambien. Los índices de victimización, los famosos índices de victimización que presenta, bueno, el INEI en sus últimas estadísticas, dice población de 15 años a más, pues con, ¿no? Que ha sido... La victimización es quien ha sido víctima de la delincuencia durante el último año, ¿verdad? Exacto. ¿No? Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, en el 2010 era 33%, hay un pico en el 2011 de 40%. Sí, es muy alto, sí. Y baja, bueno, pero lo interesante es que del 2015 al 2016 baja de 30,8 a 28,8 y que incluso en los últimos meses, o sea, en la nueva gestión de julio del 2016 al diciembre del 2016, baja incluso un poquito más, al 27%. Sí. Esto a algunos les puede sonar contradictorio, o sea, son yo creo cifras, me imagino, promisorias para ustedes, pero al mismo tiempo usted mismo me dice, bueno, el aumento de los crímenes violentos también es evidente. ¿Qué explica esta reducción en la victimización? Esta buena noticia en realidad, ¿qué nos dice? Es una buena noticia que no hemos querido nosotros tampoco, digamos, hacerla levantarla pública, mucho. No, la verdad porque pensamos que todavía estos temas de victimización tienen que verse en un tiempo mayor, ¿no? Sí es verdad, en 6 meses ha disminuido cerca de 2.5 más o menos. Cada décima, eso es lo que es bueno que se sepa, cada décima son 22.000 personas. Eso significa pues que hay cerca de 800.000 personas que han dejado de ser asaltadas en estos últimos 6 meses. Pero bueno, eso está todavía un poco suspendido. Ahora, que casi el 30% de la población haya sido víctima de la delincuencia de alguna manera en el último año, tampoco no es motivo pues para... Bueno, lo sabemos, ¿no? Demasiado. Cuando discutíamos la posibilidad de asumir el reto de entrar al Ministerio del Interior, una de las cosas que veíamos era, oye, esto está, pues es una papa caliente, vamos a agarrarla, vamos a agarrar la papa caliente. Entonces, pero ver efectos de mediano plazo siquiera toma todavía un tiempo. Esto es un buen indicador de un buen rumbo, ¿no? Pero tenemos que estar muy pendientes de cómo marcha, por ejemplo, el seguimiento que estamos haciendo en las zonas de mucha violencia. Porque, ¿qué cosa te impacta ese índice? Te impacta las zonas de mucha violencia urbanas de alta concentración poblacional. Por eso decíamos, aquí hay que patrullar. O sea, la estrategia, eso es lo que le explicábamos a Alto Mando, la estrategia debe ser la de incrementar el patrullaje en estas zonas, porque sin lugar a dudas hay zonas complicadas y hay horas complicadas. Pero no puede ser que se deje de patrullar a la hora que la policía entra al rancho, que es a las 6 de la tarde, tiene que cambiarse. Y ahí evidentemente los delincuentes aprovechan, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que ponerse sobre la mesa, ¿no? Ahora hay componentes y particularidades que tienen que ver con el crimen organizado. El ministro Basombrío ha levantado mucho el tema de los celulares, ¿no? El hecho que ya el celular robado ya va a ser mucho más difícil que tenga valor, ¿no? Pero ese impacto lo vas a ver en diciembre, porque la medida se va a poner en marcha recién a partir de mayo. Entonces ahí viene todo el proceso en donde poco a poco, cuando el delincuente sepa de que ese celular ya deja de tener valor. Pero eso va a ser cuando se empiece a poner en marcha la lista blanca y la lista negra, que es decir, que ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, es bastante complejo, tecnológico, yo no soy muy bueno en tecnología. Digamos, pero en resumen, ¿cómo va a funcionar? De manera sencilla funciona de esta forma. O sea, todos los teléfonos van a estar registrados, todos van a estar, ya están siendo registrados. Entonces, el teléfono registrado se registra no solamente el ADN del teléfono, es el email, ¿no? Es ese email el que se va a bloquear y que va a dejar de tener operatividad. Al no tener operatividad, entonces, por más de que se le cambie el chip al teléfono, el teléfono no funciona, no va a poder agarrar conexión. Entonces va a dejar... Este es un negocio transnacional. A mí me robaron un teléfono en la cumbre de Ecuador, en la binacional, en una pausa, y efectivamente el presidente Correa en ese momento también dijo, y estaban hablando sobre la materia con el presidente, es realmente un negocio transnacional. Otro negocio transnacional del crimen organizado a mí me llamó mucho la atención este tema del gota a gota, cuando hablábamos de la presencia de estos delincuentes colombianos. Nosotros reportamos hace un mes, me parece, que 37 de estos habían sido capturados. Son los que van y extorsionan con microcréditos, ¿no? Y que también, otra vez, no están operando solamente aquí. De Colombia el negocio se ha exportado a varios países de la región. Y me decían que no se les había podido expulsar. ¿Es eso cierto? A ver, sí y no. O sea, es decir, la posibilidad de expulsarlos está abierta.
Pero siguen en el territorio nacional, son casi 40. A quienes sean, ¿cómo se llama?, capturados en este esquema. Pero el plazo que tienes nuevamente los procedimientos es muy breve. Tienes pocas horas para proceder a la expulsión. Para que tú puedas proceder a la expulsión en esas pocas horas, tienes que tener la posibilidad de ponerlos en un avión, sea de la nacionalidad que sea, no solamente hay de Colombia, hay de todo, de todas partes. Y en cualquier circunstancia, tú tienes que ponerlos en un avión, como se dice, al término de la distancia. Para ¿Y ese plazo se venció? Se vencen los plazos porque entonces para ello necesitas los recursos. El Estado puede, digamos, el Ministerio del Interior puede pagarle a Enrique Chávez un pasaje porque lo encontró en el tema del gota a gota, no puede. No puede porque no es funcionario del Ministerio del Interior. Ya. No, entonces tiene que haber todo un mecanismo y en ese sentido... Pero deberíamos tener una suerte de... Se está coordinando, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, que sí tienen todo lo necesario para que estas cosas se puedan proceder de manera inmediata, ¿no? Para finalizar, yo le quería preguntar, ¿cómo están, ya que vemos a un nuevo presidente del Poder Judicial aparentemente con las pilas puestas, cómo se está conversando con este poder del Estado para que los delincuentes o los responsables no queden liberados? Le doy un ejemplo de coyuntura que me ha compartido un televidente que me ha chocado de manera especial. Una niñita el fin de semana, ¿no? Muere, niñita de año y medio, muere atropellada, ¿no?, por un sujeto que se llama Diego Daván. Este sujeto por todas partes es un chico que se dedica a los piques ilegales. Se precia no solamente de los piques, sino de consumir alcohol, ¿no?, durante los piques, esta práctica tan perniciosa. Y bueno, ha sido inmediatamente liberado por el Poder Judicial. No le voy a pedir detalles de este caso porque usted no tiene por qué conocerlo, pero quería introducirlo como un ejemplo de lo que ocurre muchas veces. Acá, bueno, hablamos pues de un accidente, en otros casos pues hablamos de delincuentes conocidos, ranqueados, incluso ha habido escándalos, ¿no?, donde el Poder Judicial rápidamente pues sale de ellos narcotraficantes. Tenemos este serbio, este caso, ¿no?, también que involucraban 2 toneladas y ahora el tipo se presenta a la tela, ¿no?, para declarar. ¿Esto se está pudiendo ya conversar para tener cambios realmente importantes en el Poder Judicial? Hay una relación cada vez más cercana entre los diversos poderes del Estado y en específico hay un diálogo muy frecuente y bastante bueno entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Ahora, en términos del Poder Judicial, que es un poder totalmente independiente, que tiene sus reglas de juego, hay también autonomía y los jueces son autónomos para tomar sus decisiones. Entonces, obviamente ya la máxima autoridad, el doctor Duberly, en el Poder Judicial, obviamente tengo entendido que está haciendo todos los esfuerzos para que tener una suerte, una misma línea de trabajo, una misma línea de acción, de tal forma que la impunidad pues no sea lo primero que salta cuando uno piensa en el Poder Judicial, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, impunidad, ¿no? Nosotros hemos tenido casos bien dolorosos, o sea, los monos de Quepepampa, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? O sea, un seguimiento de meses, que por cierto con autorizaciones judiciales. Cayó antes de ayer el cabecilla que ya no estaba, o sea, el principal cabecilla cayó antes de ayer y obviamente va a volver a ser puesto ante la justicia. Estoy seguro que esta vez sí va a ser encarcelado, ¿no?, por todo lo que eso significa. Pero yo creo que sí, que hay cada vez más un mayor compromiso. Muchos de los megaoperativos son viables y factibles por una muy buena coordinación entre el juez, que está viendo el caso y que autoriza el ingreso de la fuerza pública y del Ministerio Público, que permite, porque son cerca de 30 o 40 fiscales las que entran en un megaoperativo. Entonces hay cada vez una mejor coordinación. Seguramente podremos tener números, así como con los celulares, en algunos meses podremos tener números si es que esta relación está funcionando cada vez mejor. Y aprovechamos además para invitar al doctor Duberly Rodríguez. El viernes tuvimos pues a la magistrada que dirige ahora a los jueces anticorrupción. Sería bueno también tener metas claras con respecto, ¿no?, a esto que es de primer orden en términos de preocupación. Gracias, Ricardo Valdés. Con gusto. Viceministro del Interior, por acompañarnos esta mañana. Vámonos a una pausa, no se vayan, regresamos de inmediato.